En esta clase vamos a ver cómo encontrar extremos relativos de funciones de dos variables independientes. El concepto de extremos relativos lo vieron en análisis matemático A para funciones de una variable. Y vamos a recordarlo. Dada una función y igual a f de x, cuyo gráfica sea esta curva, podemos ver que en x igual a a, la función toma un valor f de a. Consideremos un entorno reducido de x igual a, es decir, el intervalo abierto a menos h a más h, y consideremos un valor de x en ese intervalo, por ejemplo x1. Vemos que f de a es mayor que f en x1. Tomemos otra abscisa, x2, y vemos que pasa lo mismo. F en a es mayor que f en x2. Vamos a decir que f de x tiene un máximo relativo en x igual a a si f de a es mayor que cualquier otro valor que tome la función para valores de x de un entorno reducido de a. Análogamente, definimos también los mínimos relativos. ¿Y por qué hablamos de máximos y mínimos relativos? Porque miramos los valores de la función para valores de x muy próximos a a. Pero si nos alejamos de a, la función puede tomar valores mayores que en x igual a a, y podemos tener varios máximos relativos, y será máximo absoluto el mayor de todos ellos. Y lo mismo con los mínimos. Si consideramos ahora una función de dos variables independientes, z igual a f de xy, cuya gráfica sea, por ejemplo, esta superficie, intuitivamente podemos ver que esas colinas y esos valles nos están indicando los puntos donde la función tendrá sus máximos y sus mínimos relativos. Vemos que hay dos puntos de la superficie donde la función toma un valor más alto que en los puntos cercanos. Estos serán los máximos relativos y será absoluto el mayor de ellos. Y dos puntos donde la función toma un valor más pequeño que en los puntos cercanos. Serán los mínimos relativos y será absoluto el menor de ellos. Pero analicémoslo detenidamente. Sea z igual a f de xy diferenciable y AB un punto perteneciente al dominio de z. A ese punto AB, el dominio, le corresponde sobre la superficie un punto AB f de AB. F de AB será la altura marcada. Consideremos un entorno reducido de la B y un punto x1 y 1 de ese entorno. Le corresponderá sobre la superficie un punto x1 y 1 f de x1 y 1. En este caso, vemos que f en x1 y 1 es menor que la función en el punto AB. Consideremos otro punto x2 y 2 del entorno, al cual le corresponde sobre la superficie el punto x2 y 2 f de x2 y 2. También en este caso, f en x2 y 2 es menor que la función en el AB. Si esto pasa en todos los puntos del entorno reducido, es decir, que la función en el punto del entorno reducido es menor que la función en el propio punto AB, entonces el punto A, B, f de AB es un máximo relativo y lo definimos así. Sea z igual a f de xy diferenciable y AB perteneciente al dominio de z, decimos que el punto AB, f de AB, es un máximo relativo de f de xy si existe un entorno reducido de la B, que llamamos E', tal que para todo punto de dicho entorno reducido, se verifica que la función en xy es menor que la función en el propio punto AB. Ahora bien, el punto xy es un punto del entorno reducido de la B. Es decir, que x es a incrementado en un cierto h e y es b incrementado en un cierto k.
por lo que la expresión anterior la podemos escribir como f en a más h, b más k, es menor que f en ab. Y si pasamos f de ab restando al primer miembro, nos queda f en a más h, b más k, menos f en ab menor que 0, donde vemos que el primer miembro no es otra cosa que el incremento de la función en el punto AB. Y vamos a considerar entonces que habrá un máximo relativo de la función para el punto AB del dominio si para todo punto del entorno reducido el incremento se mantiene menor que 0. Análogamente para los mínimos. Al punto A, B, f de AB del dominio le corresponde sobre la superficie el punto AB, f de AB. Consideremos un entorno reducido del AB y un punto x1 y 1 de ese entorno, al cual le corresponde sobre la superficie el punto x1 y 1, f de x1 y 1. Vemos que f en x1 y 1 es mayor que la función en el punto AB. Y lo mismo pasa para otro punto x2 y 2 de ese entorno. Vemos también que f en x2 y 2 es mayor que f en AB. Si esto ocurre para todos los puntos xy del entorno reducido de la B, entonces diremos que el punto A, B, f de AB es un mínimo relativo de la función y lo definimos así. El punto AB, f de AB es un mínimo relativo de f de xy si existe un entorno reducido E' de la B, tal que para todo xy perteneciente a ese entorno, se verifica que la función en xy es mayor que la función en AB. Y si reemplazamos las coordenadas xy del punto del entorno por a más h, b más k, la expresión anterior resulta f en a más h, b más k mayor que f en AB, o bien f en a más h, b más k menos f en AB mayor que 0. Pero función incrementada menos función sin incrementar es el incremento de la función f en el punto AB. Y consideraremos entonces que habrá un mínimo relativo para el punto AB del dominio si para todo punto del entorno reducido el incremento se mantiene mayor que 0. Una aclaración. Las definiciones de extremos las dimos en sentido estricto. Por ejemplo, para un mínimo, dijimos que el punto AB, f de AB, es un mínimo de f de xy si existe un entorno reducido E' de la B, tal que se verifica que f de xy es estrictamente mayor que f en AB para todo xy perteneciente a dicho entorno. Pero analicemos este ejemplo. Dada z igual a i cuadrado, su representación gráfica es esta superficie cilíndrica parabólica paralela al eje x. En realidad está apoyada sobre el eje x. Podemos ver que en cualquier punto del eje x, donde i es igual a 0, la función toma el valor 0. Si consideramos un entorno reducido de ese punto, para todos sus puntos que no están sobre el eje x, es decir, con i distinto de 0, vemos que z toma valores mayores que 0, porque la función vale i al cuadrado. Y lo vemos también en la gráfica. Pero para todos los puntos del entorno reducido que están sobre el eje x, donde i es igual a 0, la función toma valor 0, al igual que en el propio punto analizado, ese punto que vemos en rojo. Decimos entonces que todos los puntos del eje x son mínimos en sentido amplio, porque en cualquier entorno de ellos existen puntos donde la función es mayor y otros en los que es igual a la función en el propio punto. Y lo definimos así. En sentido amplio, para un mínimo será
A, B, f de AB es un mínimo de f de xy, si existe un entorno del punto AB tal que la función en el punto xy es mayor o igual que la función en el propio punto AB para todo xy perteneciente a ese entorno. Analicemos ahora las condiciones necesarias para la existencia de extremos relativos. Consideremos una función z igual a f de xy y un punto AB del dominio para el cual la función tiene un máximo relativo, el a, b, f de AB. ¿Qué pasa si intersectamos ahora la superficie con un plano de ecuación y igual a b? Es decir, un plano paralelo al zx. Obtendremos una curva de intersección con la superficie, cuya ecuación, ¿cuál será? Si hacen la intersección de f de xy con y igual a b, resulta una función f de xb, de una sola variable. Y esa curva vemos que tiene el mismo máximo que la superficie z. Si intersectamos la superficie con un plano de ecuación x igual a a paralelo al iz, este intersecta a la superficie formando una curva que será una función de una sola variable, f de AI, intersección de f de xy con el plano x igual a a. Y también tiene el mismo máximo que la función z. Si z igual a f de xy tiene un extremo, máximo o mínimo relativo, en el punto AB, f de AB, el mismo extremo lo tienen las funciones de una variable, f de xb y f de AI. F de xb es una función de una sola variable x. La podemos llamar alfa de x y tiene un máximo en x igual a a. F de AI es una función de una sola variable y. La podemos llamar beta de i y tiene un máximo en i igual a b. ¿Y cuál es la condición necesaria para que una función de una variable tenga extremo en un punto? Es que su derivada primera se anule en dicho punto. Entonces, para la función alfa de x, la derivada alfa' evaluada en a, que es lo mismo que la derivada parcial de f respecto de x en el punto b, tiene que ser 0. Y para la función beta de i, su derivada beta' evaluada en b, que es lo mismo que la derivada parcial de f respecto de i en el punto b, tiene que ser 0. Y obtenemos así las condiciones necesarias que estábamos buscando. Los puntos A, B, que son solución del sistema derivada de f respecto de x igual a 0 y derivada de f respecto de y igual a 0, reciben el nombre de puntos críticos o extremantes por ser los puntos donde pueden existir extremos relativos. ¿Podemos interpretar esto geométricamente? Si recuerdan la ecuación del plano tangente, que tiene esta expresión, si las derivadas en el punto AB son nulas, resulta que z menos c tiene que ser 0. O bien, z es igual a c, que es la ecuación de un plano horizontal. Es decir, si la superficie tiene plano tangente en un extremo, dicho plano tangente será horizontal. Una aclaración. También son puntos críticos aquellos en los cuales las derivadas parciales no existen, y los puntos frontera del dominio, pero no los vamos a analizar en esta asignatura. Resolvamos un ejemplo. Queremos hallar los extremos relativos de la función z igual a x cuadrado más y cuadrado, que es la ecuación de un paraboloide elíptico.
Mirando el gráfico seguro ya detectaron qué extremo tiene y en qué punto. Pero recordemos las condiciones necesarias. Las derivadas parciales se deben anular en el punto crítico. Las aplicamos. La derivada de z respecto de x es 2x. La derivada de z respecto de y es 2y. Las igualamos a 0 y nos queda un sistema de ecuaciones para resolver cuya solución será el conjunto de puntos críticos. En este caso, el único punto que verifica el sistema es el 0, 0. Único punto crítico de nuestra función. Y para decidir si en ese punto hay realmente un extremo y si es máximo o mínimo, aplicamos la definición. Debemos analizar qué sucede con el incremento de z en un entorno reducido del punto crítico. Si se mantiene menor que 0, habrá máximo. Si se mantiene mayor que 0, habrá un mínimo. Calculemos el incremento de z en el punto crítico 0, 0. Como función incrementada en 0, 0 menos función sin incrementar, función incrementada en 0 más h, 0 más k, menos función sin incrementar en 0, 0. Z en hk resulta h cuadrado más k cuadrado. Y z en 0, 0 es 0. Por lo que nos queda h cuadrado más k cuadrado. ¿Podemos asegurar que sea siempre mayor que 0 o siempre menor que 0 para todo punto del entorno reducido? En principio tenemos una suma de cuadrados, es decir, que será siempre mayor o igual que 0. Y vale 0 solo si h y k son simultáneamente nulos. Pero en ese caso el punto xy sería el propio punto AB y no un punto del entorno reducido. De manera que el incremento de f en el 0, 0 se mantiene mayor que 0 para todo h y k. Y por lo tanto, el punto 0, 0, 0 es un mínimo. La tercera coordenada la obtuvimos reemplazando x e y en la función. Pero analicemos este otro ejemplo. F de xy igual a y cuadrado menos x cuadrado. Es la ecuación de un paraboloide hiperbólico. Esa superficie que tiene la forma de una silla de montar. Si aplicamos las condiciones necesarias, derivadas parciales se tienen que anular en el punto crítico. Calculamos la derivada parcial de f respecto de x, nos da menos 2x. La derivada de f respecto de y nos da 2y. Resolvemos el sistema que resulta de igualarlas a 0. En este caso también el único punto solución del sistema, el único punto crítico será el 0, 0. Y analicemos ahora la definición para ver si realmente hay extremo en ese punto crítico. El incremento de la función se tiene que mantener siempre negativo en el entorno reducido del punto crítico para que haya máximo, o siempre positivo para que haya mínimo. Calculamos el incremento de la función en el punto crítico 0, 0, como la función en hk menos la función en 0, 0. En este caso nos queda k cuadrado menos h cuadrado. ¿Puedo decir que esto sea siempre positivo o siempre negativo? Claramente no. Vemos que si el valor absoluto de k es mayor que el valor absoluto de h, entonces el incremento en el 0, 0 se mantiene positivo. Pero si el valor absoluto de k es menor que el valor absoluto de h, entonces el incremento de la función en el 0, 0 será negativo. Es decir, el incremento no mantiene el signo en ningún entorno del 0, 0 y por lo tanto no hay extremo. Por otro lado, si hubiéramos analizado las funciones de una variable que resultan de intersectar la superficie
en principio con el plano y igual a 0, la función f de x0, que es menos x cuadrado, una parábola, vemos que tiene un máximo en x igual a 0. Y la que resulta de intersectar con x igual a 0, f en 0i, que es y cuadrado, otra parábola, tiene un mínimo en y igual a 0. Y habíamos dicho que si la función tiene un extremo, el mismo extremo lo tienen que tener estas dos curvas, funciones de una sola variable. Por lo que concluimos que el 0, 0, 0 no es máximo ni mínimo. Las condiciones necesarias no resultan suficientes. Ese punto, el 0, 0, 0, recibe el nombre de punto de ensilladura o punto silla, por la forma de la superficie, que es de una silla de montar, o también se lo puede llamar minimax. En la próxima clase vamos a analizar otras condiciones que son suficientes para determinar la existencia o no de extremos relativos.